Gracias a todos los que se conectan virtualmente en directo o en diferido. Gracias por escucharnos, por sacar de su tiempo para escuchar estas enseñanzas que hemos preparado para ustedes. Y estamos en una serie que vamos a acabar ya muy pronto. Nos quedan, creo que unas dos, de pronto una o dos enseñanzas de esta serie que hemos venido hablando de qué. ¿Se acuerdan de qué hemos venido hablando? De dones, dones espirituales, ¿sí? Y recuerdan ustedes que el propósito por el cual estamos haciendo esta enseñanza es porque cada uno de nosotros pueda identificar quizá cuál es ese don que tenemos y cómo podemos activarlo y ponerlo en el servicio. Cada uno de nosotros tenemos dones, ¿sí? Incluidos nuestros hijos, ¿sí? Eh, Aquí hoy tenemos 7 niños con nosotros y en medio de esos 7 niños que tenemos entre nosotros tenemos que decir que son muy diferentes, ¿sí? Axel, Aaron, Lala, Tommy, todos son diferentes, pero no solamente diferentes en esa parte física, sino también diferentes en esos gustos y talentos que hay en ellos, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que algunos de sus hijos que les gusta el deporte, como otros dicen, no, lo mío no es el deporte. Y está bien, no todos tienen que ser deportistas, aunque sí por salud sería bueno que todos practicaran alguna actividad física, perdón, pero, pero hay unos niños que tienen que tienen un don muy bueno para las manualidades, son muy creativos o tienen un don para la parte musical o tienen un don para saber hablar y hacerse entender y compartir tiempo con la gente, etcétera. Y desde niños nuestros dones pueden y van a ser visibles, ¿sí? Hay series, hay enseñanzas, perdón, que nos motivan definitivamente y nos levantan de la silla para ir a aplicar lo aprendido. Pero también hay series que nos enseñan acerca de cómo funciona el reino de Dios. Y creo que esta enseñanza que estamos, esta serie de enseñanzas, perdón, en la que estamos, nos habla un poco más de eso, de cómo funciona el reino y creo que también nos puede motivar un poquitico a activarnos. Bueno, dones. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado acerca de los dones? ¿Qué era un don? ¿Qué es un don? Un don. Un don. Por allá como que lo hemos visto en una película, me están diciendo que lo han visto en la película de Maléfica. Eh, pero un don es como un regalo, ¿sí? No yo, perdón, ya vi hace tanto tiempo Maléfica que no me acuerdo de en dónde está el don, el regalo en Maléfica. Pero nosotros habíamos hablado que el don era un regalo que Dios había dado a quienes. A, a todos, a todos, pero Pablo decía a cada uno de nosotros, o sea, como haciendo la referencia de que cada uno de nosotros tiene un don específico, ¿sí? A todos se nos fue dado. Entonces quiero que incluso los niños que me están escuchando hoy puedan entender que cada uno de ustedes tiene un don, un regalo que Dios ha colocado sobre ustedes que es diferente, que es diferente a los demás, ¿sí? Yo les he dicho a los adultos, y yo lo digo, a mí me gustaría cantar, pero, o sea, yo canto, y canto muy bonito. Lo que pasa es que se escucha muy feo, pero yo canto bonito, o sea, yo creo que canto hermoso. Pero hay personas que de pronto el don musical no está, pero está el don de la enseñanza o está, tienen otro don, tienen otra manera de servir y ese don viene desde nacimiento. Por eso nuestra tarea como papás es quizá entender cuál es ese don, porque cada uno de esos dones que Dios ha colocado en todos nosotros, dijimos, es necesario para ayudar a que la iglesia crezca, ¿sí? También dentro de los dones ya habíamos hablado del don de profecía y enseñanza. Hoy vamos a hablar acerca de un don que es acerca del don de
milagros. Y vamos a hablar acerca del don de milagros. Y lo primero que tengo que decir es que vamos a separar el don de milagros del don de sanidades, porque son dos dones diferentes. Ahora, ¿que toda sanidad es un milagro? Sí, pero no todo milagro es una sanidad. ¿Sí? A ver, cuando estamos hablando del don de sanidades, estamos hablando de que una persona recupera la salud o obtiene la salud o algo pasa en su cuerpo, ¿sí? Inexplicablemente, y eso es el don de sanidad. Pero cuando estamos hablando de milagros, estamos hablando de ¿qué es un milagro? ¿Es algo inexplicable? Porque yo me acuerdo que nosotros utilizamos mucho la palabra milagro cuando alguien no viene. ¡Ah! Milagro que se deja ver, ¿no? O cuando trae algo. ¡Ah! Milagro que trajo alguito. Y ese milagro que me está llamando. ¿Sí? Pero ¿qué tiene la palabra milagro tiene que ver con qué? Porque se dan cuenta que nosotros lo tomamos. O sea, yo creo que a veces nosotros como seres humanos eh, hacemos que las palabras pierdan como su significado porque las utilizamos en contextos inadecuados. Un milagro es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Un milagro es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le permite a los creyentes realizar actos extraordinarios que van más allá de las leyes naturales. ¿Sí? Y hemos visto, nosotros vemos milagros en las Escrituras. Entonces hoy vamos a ver algunos milagros, algunos de esos milagros que pasaron en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquitico de esto. El primer milagro del que yo quiero hablarles está en el libro de Éxodo, capítulo 14. ¿Sí? En el libro de Éxodo, capítulo 14, dice que, y ustedes me ayudan aquí a entender cuál es el milagro, por favor. En el libro de Éxodo, capítulo 14, dice que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por la mitad del mar caminando en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cuál fue el milagro acá? Que el mar se abrió. ¿Eso es algo normal? ¿Es algo que hemos visto que suceda con cierta periodicidad o cierta frecuencia? No. Eso fue un milagro. Porque no es normal. No está bien. Perdón, no está bien, no. No es normal, es la palabra. No es normal que las aguas se separen y que la nación haya podido caminar en seco. ¿Sí? Ahora, pero miremos este otro milagro. Y ustedes me dicen aquí, me ayudan a entender cuál fue este milagro. ¿Cuál fue el milagro aquí? Este milagro fue realizado, dice, por Elías. Porque dice que vino palabra de Dios a Elías y le dijo, levántate Elías y vete a una ciudad que se llama Sarepta y quédate allí. Porque yo le he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que por favor me traigas agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, venga, venga, venga. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Y cuál fue la respuesta de la viuda? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahorita, miren el nivel de escasez en el que estaba esta mujer, que dice, estaba recogiendo 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, su nivel de escasez era tan grande que esta mujer le dice, o sea, usted me está pidiendo que yo le traiga a usted comida, pero yo quiero decirle a usted que mire, mi casa está en un periodo de escasez tan grande y voy a decir esto, esa escasez ha sido tan continua en nuestra casa que yo ya estoy cansada. Y hoy he tomado la decisión que vamos a entrar, vamos a comernos las 2 últimas bocados de harina y nos vamos a dejar morir. Ya, estoy cansada de la pobreza, estoy cansada de la escasez. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de lo que tienes una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y me la traes. Y después va a ser para usted y para su hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Y cuál fue el milagro aquí? No morir de hambre, no escaseó qué, perdón. La harina y el aceite. Y quiero que tenga, ¿cómo? ¿Varios? ¿Por qué? ¿Qué ves, tuñado? Ujú, ujú. A un profeta. Ok, no se murió de hambre y hubo provisión constante, además de la bendición que llegó a su casa. Pero quiero que tengamos en cuenta este milagro, porque es que este milagro es algo determinante o importante o rompe un poquitico algo de lo que quiero enseñar hoy. Vamos a mirar otro milagro y ustedes me dicen cuál fue el milagro aquí. Dice que mientras los amorreos, que eran los adversarios de Israel, Josué estaba aquí peleando, mientras los amorreos huían de Israel, eh, Josué, versículo 11, no recuerdo el capítulo aquí, perdónenme, dice que mientras los amorreos huían de Israel, por la bajada entre Bet Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. En ese día, en que el Señor entregó a los amorreos en mano de los israelitas, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo. Miren lo que estaba pasando. Josué está peleando con los amorreos. Josué está peleando con los amorreos. Y se está haciendo de noche. Y si se hace de noche, los amorreos pueden esconderse o huir. Y entonces la nación de Israel ya no va a poder pelear más contra ellos.
Y entonces miren lo que hizo Josué. Josué levanta la mano y dice, Sol, detente en Gabaón. Y Luna, quédate quieta sobre el valle de Ayalón. Y dice la Biblia que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel ganó la pelea, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. ¿Cuál fue el milagro aquí? Se detuvo el tiempo, se detuvo el sol, se detuvo la luna, como están diciendo los niños. Se detuvo por un momento. Eso es un milagro, ¿se dan cuenta? Y no estamos hablando de sanidades. Pero ya vimos milagros en el Antiguo Testamento. Ahora miremos unos milagros en el Nuevo Testamento. Mateo 14, en el versículo 22 en adelante, dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que Jesús despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche Jesús estaba allí solo. Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se perturbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y se asustaron, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y bajándose Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para oír a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora, ¿cuál fue el milagro? ¿Que Pedro caminó sobre las aguas? Bien. Incluso el mismo Jesús, ¿no? O sea, el milagro aquí fue Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Sí, o sea, no en medio de una piscina, ¿no? No en medio de una piscina en quietud, sino en medio de la turbulencia de una tormenta en el mar. ¿Sí? Entonces, hemos visto ¿cuáles milagros hemos visto? Moisés abriendo el mar en dos. Elías con la provisión para la viuda. Josué deteniendo el sol y la luna. Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Pero miren este otro. Dice Juan 6, 5. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó a Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él ya sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco de pan. Pero uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados.
asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pregunta, ¿cuál fue el milagro aquí? Se multiplicaron los panes y los peces y sobró al punto de que se saciaron todos. Todos. ¿Cuál fue el milagro entonces? Multiplicación del alimento. Miremos este último milagro. Está en Hechos 8, 39 y 40. Dice que Hechos 8, 39 y 40. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Venía el eunuco leyendo Isaías, pero no entendía, entonces Felipe estaba allí y empezaron a tener una conversación para explicar las escrituras. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandaron parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuál fue el milagro aquí? ¿Varios? Mm, eh, mm, sí, puede ser. Pero ¿cuál fue ese milagro, digámoslo así, más sobresaliente o más sorprendente aquí? Yo lo voy a poner de pronto en otros nombres para que podamos entender un poquitico más el milagro. Iba el eunuco con Felipe eh, por la ciudad amurallada de Cartagena cuando el eunuco empezó a hacerle preguntas a Felipe. Y descendieron de la carroza y Felipe fue bautizado en el mar, perdón, y el eunuco fue bautizado en el mar de Cartagena. Pero cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco que estaba en Cartagena no le vio más. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Soacha de un momento a otro. Y pasando y caminando en Soacha, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Digo, hasta que llegó a León 13. Ahora sí, vuelvo y pregunto, ¿cuál fue el milagro aquí? El ser arrebatado de esa manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la teletransportación de Dragon Ball? De Goku, algo así, pero con Felipe. O sea, de Cartagena a Soacha en 3 segundos. ¿Sí? Ese fue el milagro aquí. Ahora, ¿se dan cuenta que cuando estamos hablando de milagros, estamos hablando de cosas distintas a lo que es una sanidad? ¿Se dieron cuenta? Bueno, ahora quiero preguntarles esto. ¿Quiénes obraron estos milagros?
o a través de quienes se obraron estos milagros, porque ya me estaban haciendo caras. A través de quienes se obraron estos milagros. Hablemos del primero, Moisés. Ese hombre que no era muy bueno para hablar. Ese hombre que dijo, pero es que yo no soy muy bueno para hablar. A través de Elías, un profeta. A través de Josué, un militar, un guerrero que luchó para recuperar la tierra de Israel. A través de Pedro, que fue un temperamental pescador. Bueno, a través de Jesús, que fue el mismo Hijo de Dios, pero también a través de Felipe, que fue uno de los llamados. ¿Qué quiere decir esto? Miren, Dios puede obrar milagros a través de todos y cada uno de nosotros, porque todas estas personas a través de los cuales se oblaron estos milagros fueron personas del común. ¿Sí? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí eso? Que lógicamente no es por ellos, sino es por lo que Dios puede hacer a través de ellos. Pero ¿qué tenían en común estos 5 hombres o 6 hombres? Moisés, Elías, Josué, Pedro, Jesús y Felipe. ¿Qué tenían en común? Que todos eran hombres común y corrientes, que creían en Dios. ¿Sabe qué encontré yo, qué miraba yo cuando decía, pero qué tienen en común estos? ¿En dónde tenían puesta su confianza? ¿En quién tenían puesta su confianza? Y eso creo que aplica aún al mismo Jesús. ¿En dónde tenía puesta su fe y su confianza Jesús? ¿En Él? Siempre oraba a Dios, al Padre. Y ahora quiero terminar con este último punto. Entonces, milagros hoy en día, ¿posibles o no posibles? Hay diferentes posturas si hay o no milagros en la actualidad. Hay personas que afirman que el hecho de que un bebé nazca es un milagro. Pero otros dicen que no es posible que eso sea un milagro. Porque esos que dicen que no es posible que eso sea un milagro, dicen, pero es que bebés nacen todos los días. Es más, mientras estamos en estos 30 minutos de predicación, han nacido más de 100 bebés en todo el mundo. ¿Y por qué habríamos de catalogar eso como un milagro? Viendo que un milagro es algo que rompe las leyes de la naturaleza y no debe ser cotidiano. Y mientras yo pensaba eso, yo decía, ¿qué tan de acuerdo puedo estar con eso? Y yo en lo personal creo que no es así. Porque así como las escrituras me muestran que sí, hubo un milagro de Moisés que fue abrir las aguas del mar, así como hubo un milagro de Josué que fue detener el sol y la luna, así como hubo el milagro de Felipe de ser arrebatado en una ciudad y aparecer instantáneamente en otra. Así como hubo el milagro de Jesús de multiplicar una canastada de alimentos para una reunión de 5,000. Así como hubo ese milagro de Jesús y Pedro caminando sobre las aguas, que yo digo son cosas eh, que rompen las leyes de la naturaleza y que son cosas que no son cotidianas. Digo sí, si lo juzgamos solamente por eso, tendría que decir sí. El hecho de que un bebé nazca no es un milagro. Pero ¿se acuerdan el milagro que les dije que me cambió un poquitico la enseñanza? El milagro de Elías con la viuda. ¿Cuál fue el milagro de Elías con la viuda? La provisión. ¿Es algo que rompe las leyes de la naturaleza? ¿Es algo que es cotidiano? Y es ahí cuando yo pensé y dije,
Yo creo que no es así. Yo creo que sí, un milagro rompe las leyes de la naturaleza, pero un milagro puede ser muy cotidiano y muy constante. Las escrituras muestran que hubo milagros que hacían parte de la cotidianidad. 3 personas siendo alimentadas por un milagro en donde había mucha escasez, ahora abundó la harina. Creo que también hubo una boda que tenía bebida porque el milagro fue convertir agua en vino, algo muy cotidiano. Una multitud siendo alimentada con pan y pescado. Un hombre que consigue comida porque unos cuervos, perdón, se la llevan para alimentarlo. Es más, un milagro que sucede cuando unas puertas se abren para que unos prisioneros puedan salir. ¿Cuántas veces abro yo las puertas de mi casa? Creo que es algo cotidiano. ¿Saben? Yo creo que hay un Dios que obra milagros actualmente, pequeños y grandes, que rompen con las leyes y con las reglas de la naturaleza. Y ese es el Dios que tenemos, que aún hoy en día podemos ver milagros. Sí, he visto milagros. Cuando tengo mi alacena vacía, oramos y a través de alguien llega mercado a mi casa. He visto milagros cuando no tengo dinero para el arriendo y alguien me llama para darme una ofrenda y poder pagar el arriendo. He visto milagros cuando mi cuenta está en ceros y hay necesidad de médicos y alguien nos llama para regalarnos eso que nos hace falta. He visto milagros, perdón, cuando pido algo y llega, a veces mediante un desconocido o mediante el amigo de un amigo. He visto milagros cuando queremos un bebé y la ciencia dice no, pero Dios dice sí, y es algo cotidiano. He visto milagros, voy a decirlo así, hemos visto milagros cuando no hay dinero para lo que queremos y llega de donde menos lo esperamos. Pero también he visto milagros, pequeños milagros. El pequeño milagro que mi hijo o mi hija decida apartarse de su camino y empezar a creer en Dios. El pequeño milagro de ver a mi esposo queriendo saber más de Dios. El pequeño milagro de ver a mi mamá cambiando palabrotas por oraciones a Dios. El pequeño milagro de tener un día, perdón, el pequeño milagro de tener una familia que cree en Dios y permanece unida. Es milagro tener a alguien al lado que me ame y me respete, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos. Es un milagro que Dios cuide de nuestros hijos. Es un milagro tener comida en nuestra alacena. Es un milagro regresar a casa sano y salvo. Y sí, los milagros son actuales. Los milagros existen. Y a Dios le encanta que pidamos por ellos. A Dios le encanta que pidamos, busquemos y llamemos con insistencia. Porque es el mismo Dios que abrió el mar rojo junto a Moisés, el que está hoy viviendo dentro de nosotros. Es el mismo Dios que no cambia, el que está con el deseo enorme de bendecirnos y obrar milagros a través de nuestra vida. Así que si el don de milagros es algo actual, sí, es muy actual. Y estoy que si Dios puede obrar milagros a través de usted, sí, también creo que Dios lo puede hacer.
¿Qué tengo que hacer para que Dios obre milagros a través de mí? Dos cosas. Sea insistente en el pedir y tenga sus ojos abiertos para poder ver lo que Dios va a hacer. Porque a veces le pedimos a Dios, pero cuando las cosas suceden, se lo otorgamos a otro. Y a veces, aunque, permítanme, yo puedo tener una necesidad, como lo que pasó con Axel cuando fue a nacer en Ecuador, que no teníamos el dinero para pagar la cesárea. Y empezó a llegar gente a decir, Edwin, queremos traer esto. Edwin, queremos traer esto. Yo voy a poner nombres. Llegó Joana y me trajo dinero. Y luego llegó Julián y me trajo dinero. Si yo tengo a Dios y creo en Dios, yo voy a decir, Señor, gracias, porque a través de Joana y Julián has bendecido mi vida. Ahora, yo también puedo tener una postura desagradecida y decir, Señor, pero no apareció dinero en mi cuenta ni apareció dinero en mi billetera. Tuvo que venir Julián y Joana a traer dinero porque tú no mandaste. Y puedo tener las dos posturas. Pero lo que quiero decir con esto es, pidan, busquen, llamen y estén atentos. Porque, dijo alguien, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y es porque Dios lo mandó. Y agradezco que Julián y Joana, para seguir con este ejemplo, decidan decir sí a lo que Dios les está colocando en su corazón. Pero eso es un milagro, porque no es normal, porque rompe las leyes de la naturaleza y no es normal. Así que vuelvo y lo repito y termino. Dios tiene el deseo de obrar un milagro a través de su vida. Pida, busque y llame. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza y gracias por este tiempo. Señor, no permitas que nuestros ojos se cierren a ver solo lo terrenal. Ayúdanos a tener los ojos abiertos y entender esa parte espiritual y de milagros que tú tienes con nosotros. Porque aunque es sorprendente, creo que debió haber sido muy sorprendente ver cómo todo un mar se abría para que tu pueblo caminara en seco. Señor, para nosotros hoy en día también es muy sorprendente ver cómo de diferentes maneras no escasea el mercado en nuestra alacena. Porque también para nosotros es sorprendente ver cómo nuestros hijos se preocupan por honrarte, aún en el mundo en el que vivimos. Señor, porque para nosotros también es sorprendente el saber que permites que crezca el bebé en el vientre de una mamá después de muchos años de estar intentándolo.
Que para nosotros también es sorprendente, Dios, cuando la vida de un ser humano empieza a decir, quiero conocer más de Dios, cuando ese mismo ser humano estuvo muchos años lejos de ti. Señor, gracias por permitirnos ver esas cosas que rompen las leyes de la naturaleza. Y gracias por permitirnos crecer en medio de milagros. Abre nuestros ojos y permítenos dar la gloria a quien la merece. Aléjanos de tener un corazón desagradecido. Aléjanos y permite que constantemente podamos caminar en los milagros, en esa parte milagrosa de tu espíritu, Señor. Gracias por este tiempo. Guíanos, Señor, a estar más y más en lo sobrenatural, Señor, en el don de milagros, Señor. Obra milagros a través de nuestra vida y permite que podamos ser testigos y que en muchas ocasiones, si te place hacerlo, que tu espíritu fluya a través de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.